La célula y sus funciones. Todos los seres vivos están formados de células. Los humanos contienen billones de células que trabajan en conjunto para formar el cuerpo integrado y funcional. Por lo tanto, la célula es la unidad básica, vital y funcional del ser vivo, y cada célula puede sufrir transformaciones para volverse específica y realizar una o más funciones concretas. La función adecuada del cuerpo humano depende de estructuras más pequeñas, que también se llaman órganos. Las células diminutas que constituyen estos órganos tienen dentro de ellas estructuras aún más pequeñas, conocidas como organelos, los cuales ayudan a las células a realizar su trabajo. Dentro de la célula existen diferentes sustancias que la componen y que se conocen colectivamente como protoplasma, el cual está compuesto principalmente por 5 sustancias: agua, electrolitos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. El agua es el principal medio líquido de la célula y abarca el del 70 al 85%. Muchos de los componentes químicos de la célula están disueltos en ella, mientras que otros están en suspensión. Los iones importantes de la célula son el potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato y en cantidades más pequeñas el sodio, cloruro y calcio. Estos son los productos químicos inorgánicos de las reacciones celulares y son necesarios para el funcionamiento de los mecanismos de control celulares. Las proteínas constituyen entre el 10 y el 20% de la masa celular. Se dividen en 2 tipos: en proteínas estructurales, que se encuentran en la célula principalmente en forma de filamentos largos, los cuales tienen a su cargo la formación de microtúbulos que proporcionan los citoesqueletos de organelos celulares, y las proteínas funcionales, que son principalmente enzimas de la célula, y estas entran en contacto directo con otras sustancias del líquido celular y catalizan reacciones químicas intracelulares específicas. Los lípidos más importantes son los fosfolípidos y el colesterol, que juntos forman el 2% de la masa total de la célula. Al ser principalmente insolubles en agua, se usan para formar las barreras de la membrana celular y de la membrana intracelular, que separan los distintos comportamientos celulares. Los hidratos de carbono constituyen el 1% de la masa celular total, que puede aumentar hasta el 3% en las células musculares e incluso hasta el 6% en los hepatocitos. No obstante, los hidratos de carbono siempre están presentes en forma de glucosa disuelta en el líquido extracelular circundante, de forma que es de fácil acceso para la célula. La mayoría de los orgánulos de la célula están cubiertos por membranas compuestas principalmente por lípidos y proteínas, como lo son la membrana celular, la membrana nuclear, la membrana del retículo endoplásmico y las membranas de la mitocondria, lisosomas y el aparato de Golgi. La membrana nuclear es una doble membrana que delimita el núcleo de la célula. Sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. En ella podremos encontrar algunos poros nucleares, los cuales tendrán la función de permitir la comunicación del citoplasma celular con el interior del núcleo. Membrana plasmática, también conocida como membrana celular, está formada por una doble capa de fosfolípidos que separa el contenido de la célula del medio que la rodea y permite el ingreso y la salida de sustancias. Así, puede dejar entrar ciertos nutrientes y excretar sus desechos. El núcleo es una estructura que está limitada por una envoltura nuclear formada por una doble membrana. Su función es dirigir todas las funciones celulares, debido a que en su interior contiene la mayor parte del material genético de la célula, es decir, el ADN. Nucleoplasma es el medio interno del núcleo, el cual es el medio acuoso formado por proteínas relacionadas con la síntesis y empaquetamiento de los ácidos nucleicos. También posee nucleótidos, ARN, ADN, agua e iones. Prácticamente permite las reacciones químicas propias del metabolismo del núcleo. Nucleolo es una estructura que se encuentra dentro del nucleoplasma. Está formado por ARN y proteínas. Su función fundamental consiste en ser una fábrica de ARN ribosomal, imprescindible para la formación de ribosomas, los cuales veremos más adelante. Citoplasma. Llamamos citoplasma al contenido celular entre la membrana plasmática y el núcleo. En este se encuentra el citosol, o también conocido como hialoplasma, el cual se trata de una solución principalmente constituida por agua, enzimas, y en ella se realizan numerosas reacciones metabólicas de la célula, como lo es la glucólisis. En este también podremos encontrar electrolitos, glóbulos de grasa neutra, gránulos de glucógeno y
todos los orgánulos que veremos a continuación y que hacen posible la vida. Mitocondria. Esta es capaz de transformar los hidratos de carbono y los lípidos en moléculas de ATP, los cuales son combustible para las células, por lo que este orgánulo se le conoce como fábrica de energía o también como la responsable de llevar a cabo la respiración celular. Aparato de Golgi. Es un conjunto de sacos membranosos, el cual contiene cisternas apiladas y vesículas. Este cumple con la función de transportar y embalar las proteínas generadas en el retículo endoplasmático, pasando por una serie de cambios que hacen que sean funcionales una vez liberadas, así como de eliminar las sustancias de desecho. Ribosomas. Se encargan de la síntesis de proteínas. En su interior, la información en forma de material genético es traducida en proteínas, las cuales desempeñan todas las funciones que ocurren en el interior de la célula. Los ribosomas son, pues, el nexo de unión entre ADN y funcionalidad celular. Retículo endoplasmático. Especie de sistema de canales formado por dos partes, retículo endoplasmático rugoso, el cual contiene ribosomas, los orgánulos especializados en la síntesis proteica, mientras que el retículo endoplasmático liso, este no contiene ribosomas y se centra en la síntesis lipídica. Debido a esto, es considerado como el sistema circulatorio de la célula. Lisosomas son vesículas constituidas por membranas que se originan en el aparato de Golgi. Estas contienen enzimas digestivas, hidrolasas, las cuales se encargan de la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes, de reciclar restos celulares de desecho, así como de participar en la muerte programada de la célula, o también conocida como apoptosis. Peroxisomas. Su principal función consiste en catabolizar ácidos grasos de cadena larga, así como de evitar la oxidación de la célula. Esto último llevándolo a cabo al eliminar productos relacionados con el peróxido de hidrógeno, protegiendo así a la célula. Centriolos. Forman parte del citoesqueleto. Son unos microtúbulos que, además de mantener la estructura de la célula, se encargan de ser la autopista o el medio por la que viajan los otros orgánulos y de intervenir en la división celular, sirviendo de soporte para que la célula se separe de manera correcta. La célula requiere nutrientes del exterior, por lo que debe eliminar sustancias de desechos procedentes del metabolismo y mantener estable su medio. Para posibilitar este intercambio, la membrana celular presenta una permeabilidad selectiva. Los mecanismos que permiten a las sustancias cruzar las membranas plasmáticas son el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es cuando no se requiere energía para que la sustancia cruce la membrana, mientras que el transporte activo utiliza ATP como fuente de energía para atravesar la membrana. Dentro del transporte pasivo se encuentran dos tipos de mecanismos de transporte, difusión y ósmosis. La difusión se refiere al paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva, desde un medio de mayor a uno de menor concentración, y yendo a favor de un gradiente de concentración. Existen dos tipos de difusión, la simple y la facilitada. En la difusión simple existe un proceso espontáneo que no requiere energía, ya que está promovido por un gradiente de concentración y no se utiliza una proteína transportadora. Mientras que en la difusión facilitada, las moléculas se difunden a través de la membrana con la ayuda de proteínas de la membrana, es decir, canales y transportadores. El otro tipo de transporte pasivo es la ósmosis, el cual es el paso del agua a través de una membrana semipermeable, desde una disolución con menor concentración de soluto a una disolución de mayor concentración de soluto. Por otra parte, el transporte activo es el paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva, desde un medio de menor a uno de mayor concentración, y este transporte va en contra del gradiente de concentración. Existen dos tipos según el origen de la energía que se utiliza para facilitar el transporte. Por un lado tenemos al transporte activo primario, en el que la energía derivada del ATP empuja a la sustancia para que cruce la membrana, modificando la forma de las proteínas de transporte de la membrana. Un ejemplo de transporte activo primario es la bomba de sodio-potasio, que mantiene una baja concentración de sodio en el citosol, extrayéndolo de la célula en contra de un gradiente de concentración. También mueve a los iones potasio desde el exterior hasta el interior de la célula. Una de las funciones más importantes de la bomba sodio-potasio es controlar el volumen de todas las células, ya que sin la función de esta bomba, la mayoría de las células del cuerpo se hincharían hasta explotar.
Por otra parte, tenemos el transporte activo secundario, el cual usa ATP indirectamente, es decir, la energía del transporte activo primario. Algunas sustancias más grandes, como polisacáridos, proteínas y otras células, realizan el cruce mediante tipos de transporte grueso, endocitosis y exocitosis. La endocitosis es el proceso a través del cual una célula adquiere material extracelular. La célula crea una vesícula con su propia membrana para rodear al agente externo y situarlo en su interior. Gracias al proceso de endocitosis, la célula regula el tránsito de agentes externos, lípidos y proteínas. Asimismo, controla la composición de la membrana. En función del tamaño de las partículas incorporadas, existen dos modalidades de endocitosis, la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis consiste en la incorporación de cantidades diminutas de líquido extracelular y sustancias disueltas en forma de vesículas pequeñas. Algunas sustancias penetradas por este mecanismo son hormonas, colesterol e incluso virus. La fagocitosis consiste en la incorporación de grandes partículas de materia por una célula, como las bacterias, alguna otra célula o partículas de tejido que está en degeneración. Ahora, pasando con la exocitosis, aquí se va a realizar un proceso inverso a la de la endocitosis, en el que una vesícula intracelular se aproxima a la membrana plasmática, fundiéndose con ella de manera que el contenido de dicha vesícula es vertido al medio extracelular. Gestión de sustancias extrañas introducidas por endocitosis. Función de los lisosomas. Después de que aparezca una vesícula de pinocitosis o fagocitosis dentro de una célula, se unen a ella uno o más lisosomas que vacían sus hidrolasas ácidas dentro de ella. Se forma una vesícula digestiva dentro del citoplasma celular y comienzan a hidrolizar sustancias de la célula. Los productos de la digestión son moléculas pequeñas de aminoácidos, glucosa y fosfatos. Lo que queda de la vesícula se denomina cuerpo residual y son sustancias indigestibles que se excretan por exocitosis. Otro papel importante de los lisosomas es la eliminación de las células o porciones de las células dañadas en los tejidos. Las hidrolasas liberadas comienzan inmediatamente a digerir las sustancias orgánicas circundantes. Si el daño es pequeño, solo se eliminará una porción de la célula que después se repararía. Si el daño es importante, se digiere toda la célula, lo que se denomina autólisis. Los lisosomas también contienen sustancias bactericidas, los lisosima, la lisoferrina y un medio ácido. Formación de estructuras celulares en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. La mayoría de la síntesis comienza en el retículo endoplásmico. Los productos formados pasan entonces al aparato de Golgi, donde también se procesan antes de ser liberados en el citoplasma. La porción rugosa del retículo endoplásmico se caracteriza por tener un gran número de ribosomas. Las moléculas proteicas se sintetizan en el interior de las estructuras de los ribosomas. Extruyen parte de las moléculas proteicas sintetizadas directamente hacia el citosol. El retículo endoplásmico liso también sintetiza lípidos, especialmente fosfolípidos y colesterol, y se incorpora rápidamente a la bicapa lipídica, provocando que su crecimiento sea mayor. Otras funciones del retículo endoplásmico son proporcionar enzimas que controlan la escisión del glucógeno, también proporcionar enzimas que son capaces de detoxificar las sustancias que podrían dañar la célula. A medida que se forman las sustancias en el retículo endoplásmico, se transportan a través de los túbulos hacia porciones del retículo endoplásmico liso, que están más cerca del aparato de Golgi. Las vesículas pequeñas de transporte compuestas por pequeñas envolturas de retículo endoplásmico liso se van escindiendo continuamente y difundiendo hasta la capa más profunda del aparato de Golgi. Dentro de las vesículas se sintetizan proteínas y otros productos del retículo endoplásmico. Las vesículas se fusionan con el aparato de Golgi y ahí vacían sus sustancias. El aparato de Golgi compacta las secreciones del retículo endoplásmico. Las vesículas formadas por el aparato de Golgi son principalmente vesículas secretoras, que contienen proteínas que se deben segregar a través de la superficie de la membrana celular. Estas vesículas difunden primero hacia la membrana, después se fusionan con ella y vacían sus sustancias hacia el exterior por exocitosis. Algunas vesículas están destinadas para el uso intracelular. Acción de energía de los nutrientes, función de la mitocondria. Los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas son las sustancias principales de donde la célula obtiene su energía. Dentro de la célula, los alimentos actúan químicamente con el oxígeno, bajo la influencia de las enzimas que controlan las reacciones y canalizan la energía liberada en la dirección adecuada. Casi todas estas reacciones oxidativas ocurren dentro de la mitocondria, y la energía que se libera se usa para formar ATP, la moneda de intercambio. Procesos químicos de la formación del ATP, función de la mitocondria. Al entrar en las células, la glucosa es objeto de la acción de las enzimas que lo convierten en ácido pirúvico. Este mecanismo se conoce como glucólisis. Una pequeña cantidad de ADP se cambia a ATP mediante la energía liberada durante esta conversión.
Aproximadamente el 95% de la formación de ATP celular tiene lugar en la mitocondria. Es por eso que se dice que la mitocondria es el centro energético de la célula. Como pudimos aprender a lo largo del video, la célula es la unidad funcional y estructural básica que compone al cuerpo humano y el de todos los seres vivos. Dentro de ella encontramos a las estructuras y sustancias que la conforman y que trabajan en conjunto para el buen funcionamiento del organismo. Por lo tanto, es fundamental conocerlas para entender la estructura y función del organismo completo. En este video pudimos ampliar los conocimientos acerca de las múltiples estructuras que conforman a la célula, las funciones que desempeñan cada una de ellas, así como sus mecanismos de transporte. Sin estas estructuras no habría células, sin las células no habría tejidos, sin los tejidos no habría órganos, sin los órganos no habría sistemas y sin ellos no habría seres vivos. Sin las células no habría vida. Muchas gracias por ver nuestro video y esperamos que haya sido de su agrado.